¿Cómo están? Ya estamos compartiendo las noticias a esta hora de la jornada. Ya estamos en vivo en Paraguay TV. Nos ilustra con su presencia el señor excelentísimo ministro de Economía y Finanzas. Casi dije ministro de Hacienda por la costumbre. Ministro Carlos Fernández Valdovinos, después de mucho tiempo llego a entrevistarte de vuelta. Un gusto que estés con nosotros. No, un gusto siempre estás? estar acá. Faltaba invitación, por eso no vine antes. Faltaba invitación. Creo que fueron reiteradas las invitaciones. Sí, pero ahora nomás, desde el 15 de agosto. Ahí sí todos son amigos de nuevo. Bueno, pronóstico rojo y azul, ¿verdad? Absolutamente, con vientos ciclónicos. Con vientos ciclónicos a favor. Bueno, ministro, gracias por estar con nosotros. Hablar de lo que ha sido la gestión de gobierno en casi 5 meses y la cantidad de cambios y de acciones que se han determinado. Además, también la idea de un Estado distinto, funcional, digamos, a una necesidad actual. Y que eso se corona con lo que ha sido la semana pasada la promulgación de la ley de superintendencia, que era una preocupación de la ciudadanía y del gobierno. Sí, así mismo. La verdad que me toca la oportunidad de enseñar en el exterior, y cuando están mis alumnos, porque hacemos algo llamado macroeconomía aplicada, digamos, sí, política macroeconómica, siempre les decía de que los gobiernos tienen que aprovechar el momento oportuno para hacer las grandes reformas que tienen que hacer durante su gestión. Okay. Porque evidentemente hay un ciclo político que uno tiene que estar atento. Y entonces era muy importante para nosotros empezar a hacer las grandes reformas a inicios del gobierno. Y de hecho me sorprendió incluso una persona que decía de que no habíamos avanzado en las reformas. Pero si uno mira en un periodo de 4 meses, sí, hemos avanzado por lo menos en 5 leyes fundamentales. La creación de la DENIT, sí, ¿verdad? Que es la consolidación de la SED con aduanas, la creación del Ministerio de Economía, el traslado de la CNB al Banco Central del Paraguay, sí, también la superintendencia de pensiones, que va a ser fundamental a futuro, y el presupuesto general de gasto también, que es una ley muy importante. Son 5 grandes iniciativas de ley en el aspecto económico, digamos, que se han pasado en un periodo de 4 meses. Entonces realmente se está tratando de marcar una hoja de ruta nueva, diferente a la anterior, y estamos siempre con el objetivo de hacer las cosas que van a hacer mejorar el bolsillo de la gente, porque eso es lo que nos preocupa, el bolsillo de la gente. ¿Cómo se va a lograr eso teniendo en cuenta, bueno, las buenas perspectivas que tenemos como país? O sea, para país es de acuerdo incluso al informe de la CEPAL, nos ven muy bien a nivel macroeconómico, a nivel interno. Las expectativas no van a ser las mismas que las de este año, pero de por sí Paraguay va a liderar el crecimiento en la región, ministro, ¿no? Sí, digamos, en términos macroeconómicos estamos recuperando lo que siempre nos caracterizó, que es esa solvencia macroeconómica. Ya de hecho la inflación, gracias al buen trabajo del Banco Central, en este momento ya está incluso por debajo de la meta que tiene el Banco Central del Paraguay del 4%. Ya no existen más esos titulares, la inflación desbordada que estaba en los periódicos hace apenas 1 año y medio. Sí. Ahora la inflación nuevamente ya pasa a un segundo plano. En la parte de déficit fiscal estamos tratando de controlar. Tenemos buenos indicadores para mostrar, lo hemos mostrado en el evento que hicimos en el Banco Central. El de la semana Entonces pasada. Toda esta cuestión de la solidez macroeconómica la estamos recuperando. ¿Y para qué? Porque eso es fundamental para que haya crecimiento económico, para que haya inversiones, para que se creen empleos y que con eso finalmente la gente esté mejor de lo que estaba anteriormente. Y creo que se va logrando de a poco. Lógicamente esta no es una cuestión de una revolución. Yo siempre soy escéptico de las revoluciones porque la mayor parte de ellos terminaron muy mal. Por lo menos a mí no me gustó cómo terminó la cubana o la venezolana, pero sí es una evolución. Marcamos el norte hacia donde queremos ir y eso creo que estamos haciendo. Recuperando incluso la presencia del Estado en donde tiene que estar. Y bueno, esta mañana creo que todo el mundo sabe las noticias de dónde estaba ausente el Estado en cuestiones de seguridad y hoy está presente nuevamente para darle seguridad a la ciudadanía. En menos de 4 horas se logró la seguridad. Así mismo, recuperando un foco, digamos, de inseguridad y de narcotráfico para el país. Va a ser muy importante eso hasta el punto de vista económico. Pero así como fue en la cuestión de seguridad, recuperamos para los combustibles, para el gas. La gente siente esa parte y justamente vamos a seguir
poniendo la presencia del Estado en lugares donde debe estar, porque no hay suficiente competencia, de tal manera al que el consumidor sienta realmente en su bolsillo de que va a estar mejor. ¿Qué rol va a jugar la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones teniendo en cuenta el caudal de dinero que se encuentra en arcas públicas y privadas y que pertenecen a otros, pero tiene que ser controlado? Creo que el aspecto que era crucial, que se cuestionaba, que era el artículo 43, que fue el punto finalmente de acuerdo, por las imágenes que vemos con la firma del convenio y los acuerdos. ¿Cuál va a ser el rol de esta superintendencia en la protección de esos recursos que nos pertenecen a todos finalmente también, ¿no? Sí. Primero quiero resaltar lo siguiente. Esta debe ser la primera vez que se presenta un proyecto de ley que tiene tanta, digamos, unanimidad. No tiene total unanimidad porque hay gente que no le va a gustar nunca las cosas. Pero es la primera vez que hay un proyecto de ley en donde el proyecto de ley lo firman una buena cantidad de centrales obreras, una buena cantidad de representantes de jubilados, una buena cantidad de representantes del sector empresarial y el gobierno. Sí. Podés mirar en la historia y no existe tanto consenso como el que se alcanzó acá. Lógicamente es imposible que sea un consenso total, pero nunca se alcanzó un proyecto de ley con tanto consenso. Esto no fue realmente una decisión unilateral del gobierno, sino fue algo consensuado con una gran parte del sector obrero, jubilado y empresarial. En segundo lugar, todo el mundo es consciente de lo que estuvo pasando recientemente en algunas cajas. Sí. Podemos ir un poco más atrás, donde vimos de que una de las cajas termina entregando 140 millones de dólares a un venezolano que nadie sabe ni quién es. Que no se devolvió todavía. Y no va a conseguir devolver, ¿verdad? Porque está desaparecido. Sí. También es también testigo la ciudadanía de el hecho de que algunas cajas terminan prestando una firma de electrodomésticos, cuando nada tiene que ver en absoluto con lo que es el objetivo que deben tener estas cajas de jubilaciones. Y encima no pagó, entonces tiene que ir a juicio. Está tan mal manejado que nos enteramos también la semana pasada. Nosotros teníamos una información preliminar antes de que a la caja de Itaipú tendremos que poner de nuestro bolsillo 50 millones de dólares por año, para un total de 1.000 millones de dólares. Entonces, lógicamente con todo eso es imposible que continúe el status quo, porque no va a haber dinero que aguante el mal manejo o la malversación que muchos directivos estuvieron haciendo con estas cajas. Entonces, la ley de superintendencia va a ser fundamental para poner un poco un marco de control a eso. No se desvirtuó mucho y yo dije muchas veces, nunca vi tantas mentiras en inexactitudes como en esta ley. Bien, ministro, ¿cuál es la situación de las cajas fiscales del Estado? O sea, la haciendo alusión a las fiscales. La caja fiscal, que es la única que tenemos información, ¿verdad? Realmente, porque la manejamos nosotros, fidedigna. Básicamente tiene un déficit anual de alrededor de 140, 160 millones de dólares por año. Entonces esa es la caja fiscal. Sí. Y allí tenemos información. Ahora, si me preguntas por todos los otros, y hubo gente que me decía, dame los datos de las otras cajas, le digo, es imposible porque se manejan como cotos cerrados en donde no te quieren compartir información. Ahora que tenemos la superintendencia, ahí vamos a ver cuántos Rubén Darío comercial hay. Ya. Cuánto realmente hay que empezar a poner de nuestro bolsillo para que esa gente que aportó durante 35 años siga recibiendo su jubilación, porque ahora no hay fondos, porque los administradores terminaron malversando los recursos. ¿Se les puede dar una seguridad a la gente del sector público, al sector docente, al sector de la policía, que incluso Fuerzas Armadas también, tengo entendido, van a poder seguir cobrando de manera tranquila sus haberes? Sí, absolutamente. La superintendencia lo que quiere hacer es garantizarte a vos trabajador, a vos jubilado, a vos que vas a retirarte a futuro, que tengas tu dinero disponible cuando te toque recibir esos fondos. Tenemos que acabar con la malversación que muchas de las cajas tienen, y justamente esta ley de superintendencia mucho menos que quiere
agarrar esos recursos para financiar cualquier déficit fiscal. Esto está ahí para proteger tus ahorros y que el día de mañana realmente la única fuente de sustento que tengas lo tenga disponible para vos y para tu familia. Ministro, cuando hablamos también de lo que ha sido el hecho de trabajar con servicios públicos tan importantes como por ejemplo la provisión de combustibles, de gas licuado, fundamental hoy en día. Este plan, digamos, de buenos precios, ¿hasta cuándo se estima que van a poder durar? Sabemos que los precios internacionales son los que modifican, pero Paraguay puede hacer ese esfuerzo. ¿Y hasta cuándo? Yo creo que los niveles, si se mantienen a nivel internacional alrededor de los $70, que es lo que está más o menos ahora el barril de petróleo, esto continúa sin problemas en cuanto se mantenga alrededor de los 70, 72, 68. Creo que no hay problema de mantener los precios actuales. Sí. Y de hecho se acusó primero que el gobierno forzaba, pero al final son todas las empresas privadas también que bajaron el precio. O sea, que hay un interés. Nosotros cuando estábamos en el sector privado éramos muy críticos a esto, porque llegó un momento en el cual el petróleo estuvo a $120. Y cierto, no bajó a 70, pero veíamos de 120, bajó a 90 y después 85. Eso era básicamente un 25% de caída. Y siempre había excusa. Sí. Que no era el precio del diésel, que no está relacionado, nunca vi eso, de que no esté relacionado el precio del petróleo con el precio de la gasolina digamos, la estación de servicio, que había problema que el río era bajo, que había problema de logística. La cantidad de excusas que veíamos en el gobierno anterior para no bajar, a pesar de que bajó el petróleo 25%, era infinita. Pero teníamos realmente nosotros en mente de que esto debería ser una de las primeras medidas que tomábamos y justamente hicimos la entrega. Bajamos el precio de la gasolina y del gas. Y no lo bajamos la gasolina una vez, sino bajamos 2 veces ya. Eso es cierto y se esperaba que sea hasta diciembre, pero probablemente va a continuar esto, ¿verdad? Esto continúa. Continúa. Muy buena noticia, ministro, para la teleaudiencia. El tema del pago a las empresas constructoras y, digamos, cómo se logró. Tengo entendido que van a ser 100 millones este fin de mes, ¿no? Estamos, sí, justamente encontrando los recursos. Probablemente en la semana nosotros vamos a estar saliendo con una emisión de bonos a nivel local. De tal manera a también proveer de los recursos al MOPC. ¿Por cuánto, ministro? Y vamos a ver, depende de la demanda. No quiero adelantar cuánto va a ser porque va a depender. Creo que tenemos que cambiar la forma en cómo se hacen estas subastas, porque anteriormente se decía un número y se quería poner una tasa. Ambas cosas no se pueden determinar. Nosotros vamos a determinar la tasa y la demanda va a ser la que se obtenga. Pero yo creo que tenemos suficiente demanda como para hacer frente a esa necesidad de recursos del MOPC y vamos a estar saliendo esta semana con esa emisión de bonos. ¿En total eran 400 o 600 millones? 600 millones tenemos. Ya aparte vamos a estar emitiendo esta semana, así que para enero vamos a tener un monto menor de esos 600 millones, pero en enero también se suma el hecho de que tenemos que encontrar financiamiento para el presupuesto 2024. Entonces va a ser una emisión de alrededor de 1.000 millones en el mes de enero. ¿Cómo financiar las obras que están comprometidas para el próximo año, ministro? Si es que no vamos a acceder a muchos préstamos internacionales. Yo creo que estamos cerrando justamente todo el financiamiento para garantizar la continuidad de todas las obras que se hicieron. Acá hubo mucha irresponsabilidad porque se arrancaron obras que no tenían financiamiento. Básicamente 2 tipos de obras, digamos, la que tiene financiamiento, ya sea con multilaterales o con bonos, y después otro que estaban financiados por fondos locales, le llaman. Fondos locales son básicamente impuestos. Sí. Y los impuestos no alcanzan para nada porque tenés que pagar salarios, tenés que pagar intereses, tenés que pagar pensiones y tenés que pagar muchas otras cosas. Por tanto, es imposible que las obras públicas terminen siendo financiadas con impuestos, por lo menos inicialmente, por la forma en que dejaron la parte fiscal. A futuro nosotros tenemos un plan de consolidación fiscal y queremos volver a la situación que era hasta el 2018. ¿Cuál era la situación hasta el 2018? A ver. De 3% del PIB que se usaban en obras o que se hacían de obras públicas, la mitad estaba financiada por impuestos y la otra mitad estaba financiada por endeudamiento. Ahora el 100% de las obras
incluso parte de algunos gastos corrientes, o sea que no son obras, están siendo financiadas por endeudamiento. Eso es algo no sostenible y por eso estamos trabajando en un plan de convergencia fiscal para recuperar la solvencia fiscal que siempre nos acompañó a nosotros. ¿A cuánto estamos de generar esa estabilidad en ese sentido cuando hablamos de eso, ministro, por ejemplo? Para el 2026 nosotros tenemos la convergencia al límite máximo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es un déficit de 1,5% del PIB. Pero en el interim lo que estamos haciendo son grandes esfuerzos para mejorar la calidad del gasto. O sea, yo creo que la gente está cansada de ver sus impuestos yendo para lugares que no correspondan. Y el presupuesto... Es lo que la gente reclama, ministro, ¿verdad? Así mismo. Y con razón, ¿verdad? Con razón, eso quería decirte. Con razón, o sea, no se puede negar eso. O sea, gastamos y no tenemos medicamentos. Simplemente para mencionar, el año que viene se van a tener 300 millones de dólares para medicamentos. Se le dio 25 millones de dólares más al Ministerio de Salud para medicamentos. Y ese rubro, como nosotros nos vamos a encargar de pagar la deuda atrasada, queda completamente disponible para nuevos medicamentos, no para pago de deuda. ¿Se van a destinar recursos para las penitenciarias? Sí, para mejorar el sistema, claro, o desconcentrar. Es una de las 4 patas que son fundamentales para este gobierno: salud, educación, seguridad y también la parte de contención social. Digamos, son los 4 sectores en donde estamos dando ya muchos recursos y lógicamente tenemos que seguir proveyendo de los fondos necesarios para terminar muchas cosas, ¿verdad? Las cárceles no están terminadas todavía todas. Entonces hay que garantizar un poco, proveer de los recursos para que realmente sean esas cárceles lugares, digamos, en donde no sean simplemente un foco o una academia de delitos, porque eso es lo que estaba pasando últimamente, era una academia para que la gente aprenda a delinquir. ¿Faltarían construir cuántas cárceles más de acuerdo a la planificación del...? Eso te va a explicar mejor el ministro del Interior o de Justicia, ¿verdad? Pero... creo que con la habilitación de las cárceles de Ciudad del Este y también la de Emboscada, los nuevos pabellones, se está dando un paso hacia adelante. No están habilitados todos los pabellones, pero vamos a estar proveyendo recursos para que en la brevedad tengamos todos los pabellones listos. Bien, ministro, usted decía hace unos días que lo importante es que el dinero le alcance más al trabajador en el súper, en la estación de servicio. O sea, ¿cómo definir y cuáles son las medidas que se van a tomar para que ese salario mínimo sea un poco, o el poder adquisitivo de nuestra gente sea humanamente razonable? El peor enemigo del bolsillo de un trabajador es lo que se llama inflación. Exacto. Porque básicamente lo que se tiene es tu salario no aumenta, pero si los precios van aumentando semana a semana, mes a mes, lo que puede comprar el carrito que vos traes del supermercado cada vez tiene menos cosas. Exacto. Entonces lo fundamental para nosotros fue la cuestión de contención de la inflación. Hemos sido muy críticos con lo que pasó con el incremento de precios en el gobierno anterior y ahora se tiene realmente todo el compromiso del Banco Central de evitar de que los precios sigan subiendo. ¿Cierto? Subió mucho, ¿verdad? Pero por lo menos paró de subir y eso se está viendo en todos los indicadores que tenemos. La cuestión de mejorar, otra vez el salario va a venir con mejores trabajos que tenga la gente. Y eso básicamente va a estar derivado también de que las empresas confíen de que esto va a mejorar, estén dispuestos a producir más, estén dispuestos a invertir más. Y eso es lo que va a crear nuevos puestos de trabajo e incluso pagar un poco mejor los puestos de trabajo que ahora se tienen. Y yo creo que vamos por el camino correcto, ¿verdad? Los indicadores que tenemos a nivel macro, ¿cierto?, nos indican de que la economía se está recuperando para el próximo año, como dijiste. Vamos a ser lo que más vamos a crecer en la región y en un mundo que es bastante complejo todavía, pero yo creo que eso va a llegar pronto en la parte del bolsillo de los trabajadores. Hay un alto nivel de confianza hasta el momento, es lo que indican algunos indicadores del Banco Central. Y creo que eso va a ayudar a la generación de empleo el año que viene. ¿Hay una estimación de generación de puestos de trabajo por año, de los 5 años? Difícil, el presidente se puso como meta los 500.000 puestos de trabajo.
por lo que yo estoy viendo, un sector clave que es el sector de maquila, que es muy intensivo en mano de obra, está teniendo muy buen dinamismo este año y tenemos perspectivas muy buenas para el año que viene. Eso va a ayudar a la generación de muchos puestos de trabajo y en la medida que se materialicen todas las ideas que tiene la gente, no solo del exterior. A mí me gusta la parte de los inversionistas que vienen afuera, pero me gustan mucho los inversionistas locales, los que ya están acá, el nacional o el extranjero que ya está acá. Todos por lo menos nos indican de que tienen planes de expansión de sus negocios. Eso va a ayudar a generar puestos de trabajo. ¿El sector público va a tener reajustes? El sector público, hay algunos sectores que tienen, ¿verdad? Los médicos, no generalizados, no existe ningún ajuste. Estamos cuidando el dinero de la gente. Muy buena indicación, ministro, en ese sentido. Se viene un nuevo paquete de leyes. El objetivo, sería achicar al Estado o hacerlo, como usted lo decía, un buen gasto público hacia un Estado que sea mucho más eficiente en ese sentido. ¿Y qué sectores son los que se piensan unificar en materia de coherencia y de un buen servicio, por ejemplo? Mira, últimamente estuvimos viendo que eran como hongos luego de una lluvia que crecían ministerio y secretaría. Sí. Y llegaba gente y era amigo del presidente y decía, yo quiero ser ministro. Y le daba una secretaría o decía, no es suficiente la secretaría, vamos a crear un ministerio. Y la prioridad a inicio no era pasar, digamos, un Ministerio de Economía que fue una consolidación, una DENIT que fue una consolidación. Si vos te remontás 5 años atrás, ¿qué pasó? Y se creó el MADES, se creó el MUP. O sea, se crearon más ministerios y esa parecía ser que era el foco de la política económica del problema sigue gobierno vigente, anterior. el problema sigue vigente. Y claro, entonces era simplemente darle cargo a los amigos. Necesitamos ordenar y hay una ley que se llama de reestructuración del Estado, en el cual van a ponerse, así como la superintendencia de pensiones, se van a poner reglas, de tal manera a que no sea tan fácil crear una secretaría, no sea tan fácil crear un ministerio, y tampoco se va a tener la flexibilidad enorme que se tenía de que teníamos 3 viceministros, un ministro, 3 viceministros, no había nadie abajo. ¿Verdad? Entonces hay un organigrama básico que todo el mundo va a tener que cumplir. Eso de acá para adelante. Y lógicamente esa ley va a posibilitar hacer lo que estuvimos haciendo con el Ministerio de Economía. Exactamente. 3 instituciones en una. Entonces la gente va a tener que estar pensando, cada uno de nosotros, bueno, ¿qué institución podemos absorber de tal manera a que podamos tener un Estado mucho más ágil y que sirva realmente a la gente? Por ejemplo, podría ser que el MEC, como órgano rector, y lo dice el ministro Ramírez, es el momento que el MEC, pongo un ejemplo, ¿verdad?, asuma su rol rector de la educación paraguaya, haciendo alusión al tema universitario, ¿verdad? Incluso lo decía el viceministro de Educación Superior, sería interesante que podamos unificar. O sea, ¿cuáles van a ser esos sectores de prioridad, ministro? Mira, ¿cómo se visualiza cuando se habla no quiero usar la palabra achicamiento, yo creo que es mejoramiento? Creo que esa es la idea, ¿no? Sí, dotarle de mayor eficiencia, ¿verdad?, a los recursos. Muchas veces es tan ineficiente el Estado que este mismo vaso de agua cuesta X en un lugar, X más 10 en otro lugar, X más 30 en otro. Entonces hay muchos lugares en donde podemos realmente unificar esfuerzos, explotar las sinergias que existen a través de diferentes instituciones y finalmente tener un Estado que realmente haga la entrega de los servicios públicos a la gente. Vamos a ir estudiando. Yo creo que el caso de NIT y Ministerio de Economía eran importantes por muchas cuestiones. Las cuestiones económicas, pero también te indicaba hacia dónde queremos ir en términos de organización del Estado. Consolidar varias instituciones y proveer un mejor servicio para la gente. Creo que tenemos cerca de 30 y pico de secretarías, 33 por ahí. Sí. Algunas van a desaparecer. Y una cantidad de entes descentralizados que no se entiende por qué están. Tenemos que ver qué podemos juntar de tal manera a centralizar un poco más, porque creo que se está perdiendo mucha eficiencia en términos de tener tantas entidades que no hablan. Ejemplo, APP. No tenemos plata, queremos hacer por APP. Pero ¿qué pasaba con las APP, en las alianzas público-privadas para hacer obras? Parte estaba en el Ministerio de Hacienda, parte estaba en la STP. ¿Cuánto tardaba? Tardaba un año, un proyecto,
para ir, venir, ir, venir, ir, venir. Dormían ahora, en la STP. claro, ahora que estamos bajo una misma cabeza, ¿verdad? Que es el Ministerio de Economía, hemos llegado a cortar el tiempo para el proceso desde el momento en el cual se presenta una idea de APP y se apruebe a la mitad. 50% del tiempo hemos bajado gracias a la consolidación que existe y esperemos que en el 2024 estemos lanzando las primeras obras de APP con este nuevo esquema que es mucho más rápido, mucho más ágil y vamos a poder ver las obras mucho más rápidamente. Creo que el sector privado está expectante de todo esto. O sea, el sector de la construcción está expectante. Está muy expectante y el sector privado acá y afuera. O sea, y nosotros hablamos mucho de todo lo bueno que hizo Paraguay este tiempo, de lo agradable que es invertir acá, porque tenés reglas claras, constantes, no tenés problemas que tenés en otros países en términos de que el gobierno te pone trabas en lugar. Bueno, pero ¿qué pasa? Le decimos a los inversionistas, venga, ¿dónde baja el inversionista? Claro, ¿dónde? ¿Dónde? En el la aeropuerto. Seguridad. No, pero en el aeropuerto lo primero, o sea, uno cuando la primera impresión es lo que vale. Sí, y ese cierto, inversionista totalmente. que llega por primera vez a Paraguay, ¿qué es lo primero que ve? Parece El un eslogan aeropuerto. de publicidad, pero es la verdad. Sí, pero es lo primero que ve. Entonces, yo siempre tuve esa casi obsesión con eso. Me acuerdo que en su momento el presidente Carter me había preguntado si vos tenés que hacer un cambio, ¿cuál sería? Y yo me iba al Banco Central. Le dije, el aeropuerto, le dije. Exactamente por esto. Es la primera impresión que se lleva la gente y no, es la mejor. Claro, porque exactamente. O sea, la gente que viene con las ganas de invertir en Paraguay llega al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. En la ciudad de lo que vale la redundancia, ministro. Sí. Bueno, dos aspectos. La desvalorización de la deuda, por un lado, y el hecho de buscar mejores condiciones, mejores tasas para futuros créditos. ¿Cómo se conectan? Forma parte digamos, de la función financiera que debe tener el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía todavía tiene una pata financiera, por eso es Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Y en ese sentido tenemos que buscar los recursos necesarios para cumplir con las obras públicas y tenemos que ser muy eficientes también en eso. El atractivo de Paraguay está ahí, está no solamente afuera, sino a nivel doméstico. Sí. Entonces, en economía decimos no hay que poner todos los huevos en una canasta y eso es lo que estuvimos viendo recientemente para ver de dónde conseguíamos los recursos necesarios para cubrir el déficit fiscal de este y del próximo año. Y queríamos salirnos de las cuestiones básicamente tradicionales, que es emitir un bono afuera o pedirle a un multilateral. Tuvimos acceso a dos programas que son muy, pero muy innovadores. Innovadores en el sentido de para qué sirven y las condiciones financieras. Y voy a hablar de uno de ellos, se llama BitClima. De todos los países de la región, 4 inicialmente fueron electos para el plan piloto. Porque esto cuesta plata, porque lo que yo no pago como país, alguien lo paga. Exacto. Y lo paga el BID con su capital. Entonces había que ser muy estricto y a quién le íbamos a dar una tasa de interés más barata. Paraguay consiguió con un proyecto que es la primera parte de saneamiento del lago Ipacaraí. Eso va a tener 150 millones de dólares a una tasa de interés diferenciada, mucho más barato a través del programa BitClima, que va a tener una tasa de interés, digamos, subsidiada. Entiendo. Entonces, ese tipo de cuestiones que estuvimos viendo, y ahí entran todo, entran programas innovadores como ese, decisiones innovadoras, como por ejemplo deuda en dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo convertimos en guaraníes, es decir, desdolarizamos parte de la deuda que tenemos. Fantástico. Tenemos ahora digamos, esta emisión que vamos a hacer esta semana. ¿No me querés decir la cantidad, verdad? No, porque espero que sea bastante. Entonces yo creo que va a ser importante eso. En guaraníes. En guaraníes. Y también estamos explorando eventualmente que el año que viene, cuando tengamos que emitir afuera, lo hagamos en guaraníes. Me encanta. Entonces hay que innovar, no podemos quedarnos con lo tradicional y eso es bueno porque todo el mundo empieza a entrar en competencia. Eso tiñe albirroja la propuesta. Eso tiene, así mismo.
No, pero hay que buscar. No podemos quedar con lo mismo de siempre. Hay que hacer las cosas diferentes. Y Paraguay está en otro estadio de desarrollo en términos financieros y puede acceder a muchas cuestiones que anteriormente eran imposibles. La primera emisión de bonos afuera fue el 2013. 10 años después estamos hablando de emitir en guaraníes afuera, imagínate. Ministro, una pregunta quizás que hablando de lo que es la superintendencia, ¿se podría hablar también de una reforma del sistema previsional? Ese es un segundo paso, es fundamental. Escuché por ahí, pero acá era una cuestión de dos etapas. Sí. La primera etapa es, necesitamos cuidar la plata que ya hay. O sea, el IPS tiene 2.500 millones de dólares en el sistema financiero, Cajubi creo que tiene plata también. Todas las cajas tienen plata en el sistema financiero. Esa plata ya está. Sí. Pero no estaba, digamos, controlada, regulada y 1.200 teníamos millones de dólares en CDA. IPS. Del IPS. Solamente del IPS. Sí. Muchísima plata. Muchísima. Pero nadie no controlaba. Y entonces tenés experiencias como, por ejemplo, Cefisa, donde se pierde plata. Se rescató finalmente, pero se podría haber perdido. Cuidar la plata que hay. Y el otro es garantizar que haya plata para la jubilación de todos. Si las cajas no son sostenibles, mucha gente va a estar aportando todos los meses y después de trabajar 30, 35 años, no va a tener plata. Ejemplo, la caja de jubilados bancarios, cuando casi colapsa, los mismos jubilados tuvieron que poner parte de su jubilación para el rescate de esa caja. Entonces necesitamos poner a todas las cajas en una senda de sostenibilidad para que existan esos recursos el día de mañana y no haya gente que después de 35 años le diga, lo siento, no hay plata. Claro, eso va a ser fatídico para un Paraguay que quiere va a requerir, pensar en su clase trabajadora. Ahora tenemos, digamos, una situación demográfica importante porque hay muchos jóvenes trabajando, manteniendo con sus contribuciones a la gente más vieja que se jubiló. El día de mañana toda esa cantidad de jóvenes va a ser la gente vieja que se jubiló y lo van a tener que mantener un grupo de jóvenes que van a ser menos que los viejos que están jubilados. Es previsible. Y ahí vamos a tener un desequilibrio enorme. Entonces, trabajemos ahora ya, no esperemos, como en otros países de la región, que esto le explotó y terminó siendo costosísimo para el Estado. Sí. ¿Qué incluiría esa reforma previsional? O sea, aparte de esa visión de futuro y de precautelar esos recursos. Dos cuestiones que tenemos que ver. Primero, que para mí es fundamental y le voy a garantizar, yo soy un acérrimo defensor de los derechos adquiridos. O sea, si hay un tipo trabajando con esta regla, yo no le puedo cambiar hoy a eso. ¿Verdad? Es un principio del derecho. Claro, no se puede y hay gente que dice no, vamos a cambiar porque todavía no se jubiló y la jubilación es en expectativa, derecho en expectativa. No, el tipo está jugando con una regla, hay que respetarla. Entonces todo cambio que hagamos tiene que aplicarse para los que van a entrar. Digamos, si pasamos una nueva ley de pensiones y demás, se tiene que aplicar para la gente que va a entrar a partir del 2025, por ejemplo. Pero eso no significa como, por ejemplo, ampliar la edad jubilatoria. Eso hay que ver qué implica. Eso hay que ver qué implica. Por eso se necesita mucho. Hay que hacer los estudios actuariales para ver qué se necesita para hacer sostenibles las cajas. Y el segundo es, necesitamos hacer algo más uniforme a través de las diferentes cajas. Hay gente que se jubila con 10 años, con 15 años. Y eso es lo que hay gente digo. que se jubila con 35. Docente con 25, 28... Entonces, y el resto con 30. Hay que ver cómo uniformizamos eso, porque si no, alguien le está subsidiando a alguien. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Finalmente, ministro, un último tema. Banco Central había estimado que la economía nacional, 49% son las pequeñas y medianas empresas. Pero muchas de estas no están dentro de las reglas de la formalización. Así mismo. Y es un sector que mueve la economía, pero no la podemos dinamizar y es como que fuera otro país. No contamos con ella a nivel Estado. ¿Qué se va a hacer con este sector que representa la mitad de la economía paraguaya? Representa la mitad, si no es más. O más. Representa también la mayor generación de empleo, ¿verdad?
y representa básicamente el empleo más vulnerable o más débil que existe, ¿verdad? Porque en cualquier momento sale y no tiene la seguridad social y No hay demás. seguridad, no hay Me queda claro el diagnóstico estabilidad de lo que es eso y la importancia de eso. Justamente una de las reformas que queremos presentar el año que viene Sí. va a ser una cuestión de formalización, que va a buscar la formalización de las MIPYMES. Nosotros necesitamos incorporarles ellos al circuito, pero yo no creo mucho en el garrote. Hay que mostrarle cuál es la zanahoria que tienen por ser más formales. ¿Entendés? O sea, las bondades de todo. Exactamente. Si sos formal vas a tener esto, esto y esto. Si no sos formal, bueno, podés seguir, pero no vas a tener todo esto. Perfecto. Necesitamos cambiar el discurso. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a usted por la invitación. ¿Algún pronóstico más sobre Cerro Porteño? Esperemos que el 24 nos traiga a Papá Noel algo, por lo menos una copa de primero y no la colección de segundo que tenemos. Gracias, ministro. Dale, gracias. Viva Cerro Porteño. Con esto hacemos una nueva pausa en las noticias. Ministro de Economía y Finanzas con nosotros aquí en la propuesta informativa de Paraguay TV. Pausa y volvemos. Muchas gracias.